Y Paralelo 31 llega por primera vez a Santa Anita, un lugar, bueno, donde hoy parece que el tiempo se hubiese detenido, parece que estamos viendo otra época de la Argentina, de esta Argentina que fue poblada por inmigrantes, bueno, en este caso, alemanes del Volga. Bueno, Hugo Kloster, contanos un poquito de qué se trata esta hermosa fiesta. Bueno, un saludo a toda la televidencia de Paralelo 31, de bienvenidos ustedes por primera vez acá a nuestro pueblo. Que como bien vos dijiste, es una representación antigua de las labores de rurales de nuestros abuelos. Si bien Santa Anita es una población fundada por los alemanes del Volga, la fiesta de la trilla en sí se convirtió en la fiesta de las multicolectividades, ¿no? Sabiendo que nuestra provincia y nuestro país es un crisol de razas, acá van a ver representadas todas las colectividades, las costumbres de sus abuelos. Y bueno, lo que hacemos todos los años es organizar esta fiesta en la cual queremos reflejar todo lo que era el laboreo del campo, ¿no? Por eso desde mañana comenzamos con el laboreo de la tierra, el movimiento de la tierra, con sembradoras, con discos arados, movidos con tracción a sangre y con tractores de la época. Luego pasamos al campo de la trilla, donde estamos intentando hoy trillar, digo intentando por el hecho de que el piso está muy húmedo y algunas máquinas como las engavilladoras son máquinas que tienen tracción con la propia rueda, o sea, la rueda tiene un mecanismo que mueve todo el sistema que hace que corta y ate el trigo, ¿no es cierto? Y bueno, al patinar eso hace un poco que se complique. Pero bueno, son problemas que habrán tenido seguramente aquellos pioneros. Sí, seguramente habrán tenido los mismos problemas que nosotros nos toca hoy. Lo nuestro es simplemente una representación, lo de ellos era en serio. Y hoy me contaba un abuelito que le ha tocado trillar el trigo, levantar toda una cosecha de 50 hectáreas con 3 tractores. Entonces quiere decir que antes lo que vamos a intentar hoy también se hacía, ¿no? Y quiero recalcar que la República Argentina llegó a tener el mote de granero en el mundo justamente en esta época en la que estamos detenidos. ¿De qué año estamos hablando para que la gente un poquito se ubique? Y más o menos nosotros acá tenemos maquinaria desde el año 1919, 1916 hasta 1945, antes de la guerra. Toda esa época, en la mayoría de maquinarias son de ese tipo de modelos, ¿no? Y bueno, la Argentina en esa época llegó a ser el granero del mundo. Entonces, estas son las maquinarias que hicieron que tengamos ese mote para el campo argentino, ¿no? Hugo, ¿quién posee toda esta maquinaria? ¿De dónde ustedes la consiguen? ¿O son las familias que todavía conservan? Porque vemos que están en perfecto estado. ¿Cómo es el mantenimiento? Porque bueno, convengamos que hoy la tecnología ha avanzado muchísimo y bueno, es raro ver en el campo una máquina de estas funcionando. Sí, nosotros comenzamos en el año 1998, en vísperas del centenario del pueblo, en el año 2000. Ahí nosotros vimos que reparando una máquina era posible reparar alguna más y más y más. Se fueron agregando máquinas, la mayoría de este parque automotor, entre comillas, es del señor Andrés Buet, que es el presidente de la comisión, y por otra parte el dueño acá del predio. Él todos los años nos da este lugar para que nosotros podamos desarrollar la fiesta, y la mayoría, casi me animo a decir el 80-85% de las maquinarias son de su propiedad. El otro 15% son de la comisión organizadora, que ya fue adquiriendo máquinas propias, y a su vez de 2 o 3 colaboradores de la fiesta que traen su máquina reparada y funcionando. Vamos a contar a la teleaudiencia de Paralelo 31, que nos recibe de distintos lugares de la provincia de Entre Ríos, también del Uruguay, que bueno, en Concordia hemos conocido algunas de estas maquinarias porque bueno, algunas veces para la fiesta del inmigrante, gente de Santa Anita se acercó para participar, por ahí llevados un poco de la mano de José Luis Isaac, que es el representante de los alemanes del Volga en el Paralelo 31. Sí, somos el mismo grupo, somos el mismo grupo que fuimos a Concordia 3 o 4 veces. Y bueno, ahí íbamos un poco con los tractores también, que hoy están acá también, y con el famoso ya estrella de Santa Anita, que es el carro con motor, que en Concordia lo hacíamos desfilar también, y bueno, era para el deleite y la algarabía de la gente. Ha sido muy ovacionado. Tenemos un buen recuerdo de esos desfiles, no recuerdo otro con tanta gente alrededor, camino hacia el predio. Bueno, muy contentos porque nos van conociendo no solamente por la representación seria de esas cosas, sino también un poco la cuota de humor que ustedes van a apreciar hoy, pone nuestra gente, toda la gente que maneja los tractores, le aplican un poco de
de risa, ¿no? Para que la gente se divierta de otra forma también y sanamente. Hugo, contanos un poquito acerca de Santa Anita, este pueblo que nos costó un poco encontrarlo en el camino, porque si bien lo conocimos mucho de nombre, bueno, como decíamos, es la primera vez que nos llegamos hasta acá. Vamos a contar bien dónde está ubicado para que la gente pueda pasar, porque realmente nos ha sorprendido. Es un pueblo muy prolijo, es un pueblo pequeño, pero que tiene un encanto muy especial. Sí, es un pueblo, bueno, como dije anteriormente, fundado por alemanes del Volga. Y bueno, por idiosincrasia conservan mucho todo lo que es el tema de orden, de limpieza. Eso siempre se mantuvo. Ahora hay una municipalidad que siempre, todas las gestiones municipales del pueblo, gracias a Dios, fueron buenas gestiones, fueron siempre para adelante, y eso hizo que el pueblo sea un pueblo lindo. Por otra parte, el pueblo fue fundado por un cura alemán, y que viendo un grupo de gente muy desesperadas por conseguir un lugar, inmigrantes rusos alemanes que venían del Volga, viendo la desesperación de esta gente, quiso darle una mano. Entonces tuvo el ingenio, la osadía de comprar campos, endeudándose, porque los compró de palabra, juntó plata entre algunos colonos que tenían algún peso en el bolsillo. Con esa plata que él juntó, dio la seña del campo. La gente que le vendió el campo era de un hacendado inglés. Esta persona le tomó tanta confianza al padre Becher que prácticamente se lo dio a pagar. Entonces el padre Becher lo que hizo fue hacer parcelas de campo y fue dándole a los colonos para que trabajen. Un porcentaje era para sobrevivir y el otro porcentaje era para pagar el campo, ¿no? Sin comercializar nada con ellos, simplemente para pagar el campo al dueño anterior. Y bueno, así se fundó el pueblo, puso la piedra fundamental en el centro del pueblo, como ustedes vieron, de la iglesia, y todo alrededor fue dividiendo en parcelas, ¿no?, a todos sus habitantes, a toda esta gente pobre que venía inmigrante. Entonces es una historia un poco distinta, muy interesante, la de Santa Anita, y está un poco en el medio porque justamente él compró un campo, de ahí que no está como la mayoría de los pueblos al lado del ferrocarril, ¿no es cierto? Y a pesar de esto, de no estar sobre ninguna ruta, de no estar cerca del ferrocarril, ni de ningún centro importante, tenemos el orgullo de ser una población pujante, gracias al esfuerzo de toda la gente. ¿De cuántos habitantes estamos hablando en la actualidad? Estamos hablando entre 2.000 y 2.200 habitantes, aproximadamente, que viene creciendo. En este momento está volviendo mucha gente que durante un éxodo muy importante de la década del 50 tuvieron que ir a Buenos Aires. Entonces se está volviendo mucha gente, muchos de ellos ya jubilados y otros con algún proyecto, ¿no es cierto? Eso hace que el pueblo levante un poco. Nosotros también somos un grupo muy grande de gente joven que le está metiendo para adelante, tratando de levantar al pueblo. La escuela ya ha crecido en chicos, el colegio secundario ha crecido en chicos. Gracias a Dios hoy podemos decir que Santa Anita ha levantado, ¿no? Bueno, Hugo, hoy decíamos que este pueblo ha sido formado principalmente por alemanes del Volga y bueno, después se han ido quizás fusionando también otras corrientes. Pero bueno, ¿cómo llegan hasta acá los alemanes del Volga? Háblanos un poquito de eso. Sí, la historia de los alemanes del Volga en sí es muy particular. Alemania estaba en el año 1700 aproximadamente, en una miseria total. Entonces la gente de las zonas rurales ya no tenía cómo vivir, ¿no? Aparte venía de la Guerra de los 7 años, muy famosa en el mundo, ¿no?, en aquel momento, y eso hizo que una zarina alemana, estaba casada con un zar ruso, hizo que pudieran venir inmigrantes alemanes a la zona del Volga de Rusia. Bueno, ahí con un montón de privilegios, no privilegios, sino con cosas que les cedían para que hicieran de esa zona una zona prácticamente árida, una zona fructífera. Los alemanes del Volga estuvieron allí 100 años aproximadamente, se les terminaron esos, digamos, entre comillas, privilegios de los que gozaban. Entonces habían cambiado todo las autoridades rusas y ya no respetaban esos convenios que habían hecho como para emigrar a Rusia. Entonces esta gente buscó otros lugares.
Y llegaron a América como llegaron un montón de otras colectividades, ¿no? Nunca perdieron su lengua y montones de características que hacen a los alemanes. Siempre se consideraron alemanes, aunque algunos hayan nacido en el Volga. Claro, es así porque una de las cláusulas de emigración de Alemania a Rusia era que les iban a permitir seguir con su idioma, con su cultura, con su religión. Y no tenían por 100 años que hacer el servicio militar para el Estado ruso. Y bueno, pasaron esas condiciones, ¿no? Fueron cambiando todo y el alemán conservó justamente esas cosas porque en sus casas prácticamente hablaban ruso para afuera, pero en sus casas a sus hijos todo le conservaban el alemán. Por otro lado, hay que decir que es una cultura muy fuerte, porque fíjense, hoy en día en Santa Anita el 80% todavía hablamos alemán, y somos ya a veces hasta 10ª generación, ¿no? Y es una cultura muy fuerte para que haya permanecido, ¿no?, en el seno de la familia. Y bueno, los alemanes del Volga vinieron en el año 1878 a la Argentina. Se radicaron en el sur de Buenos Aires, luego acá en Entre Ríos, en la colonia muy conocida, colonia General Alvear, cerca de Diamante, fundando un montón de aldeas ahí. Y bueno, el Estado le había cedido tierras que después los colonos iban pagando. Toda esa parte que el gobierno de Entre Ríos destinó para los inmigrantes se fueron terminando. Entonces, Santa Anita justamente surge porque habían un montón de alemanes del Volga dando vuelta por ahí. Y ahí engancho con la historia que comenté hace un momento del reverendo padre Becher, que interesado por esta familia que iban a caer en manos de cualquiera, entonces tomó esa decisión de comprar un campo, de endeudarse y de darle, prácticamente todos somos descendientes acá en el pueblo de esa epopeya de nuestro fundador, ¿no es cierto? Y así llegamos acá y hoy en día nuestros hijos tratan de mantener un poco la cultura, a veces obligado un poco por los padres, pero cuando van creciendo lo van entendiendo, como de pronto lo pude haber entendido yo y hoy estoy en esto que hacemos todos los años acá en Santa Anita. Mi abuelo siempre me decía que su sangre era alemana, pero su corazón era netamente argentino. Y bueno, hoy en día la comunidad de los alemanes del Volga, me atrevo a decir en todo el país, es una comunidad muy integrada, ¿no? Y que ya caló muy hondo, ¿no? Ya en la provincia de Entre Ríos y en el país ya somos muy reconocidos de que somos parte del crecimiento de la Argentina y eso particularmente me llena de orgullo, ¿no? Y los alemanes, mi abuelo también me decía siempre que había que estar agradecido a este país. Tuve un caso, si me permiten agregar algo más, una visita de un señor que sus padres en el año 1870 aproximadamente no emigraron a Argentina, se quedaron. Vino todo el problema que tuvo Rusia con los bolcheviques, Stalin, todas esas políticas retrógradas también, que muchos alemanes del Volga, por ser alemanes del Volga o considerarse alemanes del Volga, fueron reportados a la Siberia. Entonces cuando nos visitó hace un par de años, él estuvo muchos años en una mina de carbón, sin salir al aire, ¿no? Haciendo trabajo forzado. Entonces, él no podía entender, por ejemplo, que nosotros en Santa Anita izáramos la bandera alemana, al lado del mástil mayor con la bandera argentina. Claro, él se refería a la libertad que hay en este país, ¿no es cierto? Y eso es lo que nosotros siempre tenemos que agradecer. Que a veces la criticamos o ya estamos muy metidos en todo, pero este país nos da mucho, les dio mucho a nuestros abuelos y nos sigue dando. Yo creo que recuperando un poco de la fuerza de ellos, nosotros tenemos que salir adelante, no nos queda otro. El hombre encarna a aquellos gringos que cruzaron el mar, buscando un futuro mejor. En Santa Anita, departamento Uruguay, vive Andrés Buet, un chacarero que ha reunido trabajosamente la historia de la vida rural. En Hacedores, les contamos su historia. Cuando yo tenía más o menos 14 años, mi padre compró un tractor de Erin 1020, de esos ruedas de hierro. Después compró un tractor John Deere Triunfo.
O sea que tuvimos 2 durante varios años. Y luego, como el campo casi no daba para vivir 2 familias, yo entré, quedó mi padre a cargo del campo y yo entré de empleado, ¿no es cierto? Y mientras tanto él los vendió esos tractores. Yo lo sentí en el alma. Y allá por el año 1986 logré comprar el primer tractor, John Deere, ese que tiene los colores de la bandera agraria que ustedes lo habrán visto. Y bueno, y de ahí comencé con ese tractor, después compré otro, después armamos esa máquina que nos donó un tal Ricardo Kloster, que hicimos la primer trilla, y de ahí ya no paró más. Cada vez fui comprando más cosas, más tractores, más cosechadoras, motorcitos, y o sea que hasta ahora no es museo, uso un galpón que era de pollos parrilleros para que las cosas no se deterioren. El amplio galpón alberga innumerables elementos que lo transforman en sitio único. Botellas, televisores, herramientas, viejos carros y hasta un sulky que perteneció al servicio de correos forman parte del lugar creado por Buet. Bueno, creo que es una cocina a leña que era de mi suegro, marca Guanaco, que no sé ni de qué año será, ni él mismo sabía. Y también había algunas cosas que eran de mi padre, y así mucha gente me donó cosas, otros me lo vendieron a precios bastante razonables, pero hay cosas que por ahí la gente pide mucho más de lo que realmente valen, y hay que, como nosotros somos acá, gente de pocos recursos, no podemos hacernos el gusto, tenemos que dejarla que las lleven a los desarmaderos o se vayan al extranjero, que es una lástima, eso no debería salir de acá de la Argentina. El hacedor señala elementos con historia propia, simple, que han formado parte de una etapa de la vida de esta comunidad entrerriana y que hoy son parte de este legado que está construyendo en Santa Anita. Y bueno, es uno donde tengo un surtido de herramientas antiguas. Digamos, a mí me gustan todas, ¿no es cierto? Pero hay un surtido de herramientas antiguas, pecheras, todas clases llaves, que eso es lo que más me atrae a mí. Andrés Buet, junto a otros gringos, disfrutan cada año con esta exposición. Arados tirados por caballos, viejos tractores o sembradores forman parte de un parque temático viviente que recuerda otros tiempos. Es realmente asombroso, ¿no es cierto? Esas maquinitas que usábamos nosotros son un mosquito al lado de semejante máquina. El que las ve hoy una al lado de la otra y la compara y no la conoció, realmente no quiere creer que la gente antes levantó a la Argentina con esas herramientas, trabajando de sol a sol y más también. Motores, carros rusos, viejas cocinas son parte de este proyecto que fue un sueño y hoy es una realidad. Esto que en un futuro pienso que va a ser un museo, yo pienso que sí, ya varias veces me han llamado para ver si puedo hacer un local, pero es imposible hasta ahora. Yo quiero que esto sea como un museo viviente. A mí no me gusta ir a un museo y que las cosas estén prácticamente muertas. Esto tiene que moverse, por lo menos las principales cosas que eran a motor o con caballo. Yo si algún día abro el museo, quiero a cierta hora de la tarde, no sé si empezaré abriéndolo los domingos y sábados, que a cierta hora de la tarde se pongan en movimiento máquinas, tractores, araditos con caballo, motorcitos sacando agua. Para mí esto tiene que ser que la gente venga y realmente vea, porque si no, al verlo así quieto, no llama la atención o la gente no le da la importancia quizás que se merece. Descendiente de franceses, el hombre sigue reuniendo elementos para un museo enorme, instalado en medio de la zona rural entrerriana. Una historia que hoy les hemos contado en Hacedores en Acción.